la cual será impartida por el doctor Henry Nelson Pérez Santiago, quien es médico cirujano, es pediatra del Hospital del Niño Rodolfo Nieto, Padrón, Villahermosa, Tabasco. Tiene una subespecialidad en infectología por el Instituto Nacional de Perinatología y iniciamos con nuestra ponencia. Tal? Muy buenos días. Gracias por su asistencia a este magno evento en el cual se han estado tomando temas de relevancia infinita para la población infantil, temas en los que hemos quedado a deber en algunos momentos y de que hoy en día prácticamente necesitamos del apoyo de la sociedad y del personal de salud para retomar algo sumamente importante que previene enfermedades y consecutivamente previene muchas defunciones, complicaciones y secuelas en la población infantil. Es para mí un honor participar el día de hoy con un tema de bastante relevancia en relación especialmente con el neumococo, con la vacuna del neumococo. Y para ponernos en contexto, vamos a comenzar a hablar prácticamente de en qué momento estamos, dónde estamos y quién es el neumococo. Todos nosotros hemos leído en algún momento que el neumococo es una bacteria, es un diplococo, prácticamente es aerobio. De ello deriva mucha de la sintomatología o de los sitios en donde se presenta el microorganismo. Es gram positivo. Y eso de ser gram positivo definitivamente deriva en algunas situaciones muy especiales en relación a la cápsula que tiene este microorganismo. Y que definitivamente esta cápsula es quien determina el principal factor de virulencia hacia el ser humano. Se describe que existen más de 90 composiciones que derivan en muchos serotipos. Hay quienes ya te relatan una presencia de 100 serotipos aproximadamente. Incluso en las últimas bibliografías se reporta que tenemos más o menos 105 serotipos. Eso nos habla de la gran diversidad de arreglos microbiológicos que tiene el neumococo y que por consiguiente da algunos aspectos importantes o especiales en el mecanismo de transmisión y en el mecanismo de enfermedad. El neumococo, como hemos dicho, es una bacteria gram positiva, tiene algunas composiciones muy especiales, pero especialmente lo hace la cápsula que está conformada por polisacáridos, en las que el polisacárido va a determinar el serotipo especial al que pertenece el neumococo y que le va a permitir que genere ciertos padecimientos. Hay algunos serotipos muy particulares, como por ejemplo el serotipo 3, que es el que causa algunas lesiones más importantes y que a través de su cápsula de polisacáridos le permite escabullirse del sistema inmune, causando una serie de complicaciones, enfermedades más severas. Y también es por esta cápsula que algunas vacunas contra el neumococo no resultan de forma 100% efectivas para prevenir la enfermedad. Bien, prácticamente lo que estamos reafirmando es que la gravedad de la enfermedad va en relación al serotipo. Y el serotipo va a relacionarse finalmente con la región geográfica. No tenemos todas las regiones el mismo serotipo, pueden circular muchos muy parecidos, pero finalmente el serotipo predominante en cada zona debe determinarse. Se comenta que para población de primer mundo tenemos ciertos serotipos, para población en países de desarrollo, países en vías de desarrollo, tercer mundo, incluso tenemos otros serotipos y que estos van a condicionar una u otra enfermedad, ¿sí? Prácticamente también es estimado que aproximadamente 85% de las personas pueden estar colonizadas en la esofaringe
y que muchas de estas personas que estamos colonizados en la nasofaringe somos portadores. Se ha descubierto, se ha observado que cuando se hace tipificación de serotipos de neumococo, incluso en un grupo familiar, las personas que tienen cierto serotipo, adultas, y se tipifican o se buscan especialmente neumococos en la población infantil de ese mismo grupo de personas, se encuentra que son los mismos serotipos. Por lo tanto, eh, varía de un grupo de población a otra, como hemos dicho, pero finalmente la colonización de las vías nasofaringeas es el principal mecanismo de diseminación de la enfermedad. Y que la enfermedad causada por el neumococo la vamos a clasificar en una enfermedad invasiva y una enfermedad no invasiva. La invasiva se determina como una otitis, una neumonía, y las formas invasivas es aquellas en las que el microorganismo es aislado de sitios que deben de estar estériles, como por ejemplo sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo. Y que prácticamente la enfermedad invasiva, como muchas de las enfermedades, se ve afectada por la edad y por el sistema inmune, especialmente en los lactantes menores de 2 años y en la población mayores de 65 años, es el grupo más vulnerable, hablando específicamente del neumococo. En el inter de esta edad, de estas edades, prácticamente la población es relativamente poco susceptible a enfermedades, salvo cuando existen condiciones muy precisas como de inmunodeficiencia, en la que el sistema está inmune, el sistema inmune está con algunos problemas para erradicar microorganismos invasores y se desencadena y desarrolla la enfermedad. Bien, como hemos hablado también, la principal vía de transmisión son las gotitas y las secreciones respiratorias, y que prácticamente, hablando específicamente de la vacuna, cada vacuna que tiene diversos serotipos da inmunidad específica contra ese serotipo. Y que consecutivamente, al disminuir esa inmunidad, pero al disminuir esos serotipos, ocasionan disminución de la enfermedad, consecutivamente disminución de la enfermedad, y que da muy buenos resultados. Por lo tanto, el momento que se empezó a utilizar, especialmente, por ejemplo, en México, en el 2010, la vacuna del neumococo, se observaron bastantes beneficios. Beneficios en relación a la presentación de enfermedad neumocóxica invasiva, en la cual tenemos una efectividad estimada del 45.6% contra neumonías una vez administrando la vacuna, el 75% aproximadamente contra formas y una enfermedad invasiva. Lógicamente, recordaremos que en su momento, cuando se liberaron las vacunas para administrarse a la población, traían pocos serotipos y consecutivamente ha avanzado la medicina, han ido agregándose más serotipos. Pero, por ejemplo, en relación a enfermedad invasiva prevenibles por vacunación del neumococo, específicamente se ha visto una reducción o una enfermedad prevenible por vacunación del 38% aproximadamente en aquella vacuna en la cual tenemos 13 valentes, 13 serotipos. Se considera el mismo porcentaje en la vacuna del neumococo de 15 serotipos, y que para la vacuna de 20 serotipos tenemos un 55% de enfermedades prevenibles asociadas directamente al neumococo. También se estima que aproximadamente, gracias a la vacunación, hemos evitado aproximadamente 4.500 muertes de neumonía hasta el momento, pero se estima que aproximadamente por cada 1.000 niños que son vacunados contra la vacuna del neumococo, evitamos 2.5 muertes infantiles. Entonces, siempre se ha demostrado que con la vacuna del neumococo hemos tenido bastante efectividad. Tiene un efecto positivo, como hemos hablado de enfermedad invasiva, pero también en el número de pacientes y en el porcentaje de colonización nasofaringea en la población en general, dando un efecto de rebaño bastante efectivo
Es una de las vacunas que tiene un fenómeno bastante positivo de rebaño. Entonces, muy bueno que sigamos fomentando la vacunación con la vacuna del neumococo. Prácticamente en los lactantes, el serotipo 24F, por ejemplo, pues se demostró que ha sido el más prevalente y de que, por ejemplo, este serotipo aumenta la posibilidad de meningitis y que esto ha generado, incluso este serotipo, resistencia a la penicilina y a eritromicina. Cada serotipo del neumococo tiene su peculiaridad, tiene su grupo de enfermedades más fácilmente asociado a ellos, tiene su evasión del sistema inmune un poquito más compleja y que gracias a la vacunación prácticamente eh, ha permitido disminuir este número de serotipos, estos casos de serotipos. Sin embargo, se ha visto un fenómeno bastante interesante, como todo en la vida, cuando se queda un espacio vacío o algún microorganismo o en algunas circunstancias de la vida, prácticamente llega un nuevo elemento a ocupar ese espacio. Y entonces se han controlado mucho los serotipos que incluyen las vacunas y eso ha permitido que nuevos serotipos se vuelvan y se consideran como impulsores de nuevos padecimientos. Prácticamente, por ejemplo, en España se ha reportado que de enfermedad neumocóxica invasiva, la notificación de enfermedades de padecimientos anuales se disminuyeron hasta un 83-95% desde que se implementó la vacuna de 10 valentes, de 10 serotipos, y que cuando hubo el cambio a 13 serotipos, ese porcentaje o esa tasa de notificación se redujo de un 59 a 83%. Este es un fenómeno bastante interesante porque la vacunación, cada vez que aumentamos serotipos, se ha visto un fenómeno en el cual disminuyen los serotipos, algunos de los que incluye la vacuna, más que otros, y que cuando cambiamos de una vacuna de tantos valentes a más valentes, prácticamente lo que teníamos controlado puede reforzar su presencia. Y entonces, a veces limitamos algunos, propiciamos el resurgimiento de nuevos serotipos o el fortalecimiento de nuevos serotipos. Entonces, bastante interesante la vigilancia epidemiológica y la serotipificación de los neumococos circulantes cuando hacemos un cambio de una vacuna de tantos valentes a otros valentes. Prácticamente, por ejemplo, con vacuna el neumococo de 13 serotipos, que es la que utilizamos en México, no tiene ningún efecto en la colonización, especialmente contra el serotipo 3, y eso condiciona o eso ha propiciado que todavía sigamos observando pacientes con neumonía por neumococo que tienen un esquema de vacunación completo. Lógicamente, aquellos con un esquema de vacunación incompleto tienen mayor posibilidad contra el serotipo 3 y contra otros serotipos. Pero, como comentamos al inicio de la plática, especialmente el serotipo 3 tiene unas peculiaridades de evasión del sistema inmune bastante interesantes, ¿sí? Algunos estudios, por ejemplo, del Reino Unido, se ha demostrado que específicamente el serotipo 3 y el 19A son los únicos serotipos vacunales que persisten en la vacuna, perdón, en las vías nasofaringeas después de la implementación de las vacunas, ¿no? Reforzando el hallazgo de algunos países como España, en Estados Unidos, algunos países de Sudamérica. Y lo que ya hemos platicado prácticamente, que una vez que ciertos serotipos son controlados, pues llegan a ocupar nuevos serotipos ese espacio vacío. Prácticamente, según la OPS, algunos serotipos no incluidos, por ejemplo, en la vacuna del 13 valentes, representa el 71% de los aislamientos en el 2023, representaba ese 71% en comparación al 13% en el 2010, ¿verdad? Entonces, refuerza el dato de que cuando un microorganismo es controlado, casi erradicado, o algún serotipo especialmente,
pues nuevos serotipos van a ocupar su lugar. Y retomando también lo que se ha comentado, especialmente contra el neumococo tenemos 100, 105 serotipos, entonces tenemos una amplia presencia de diversidad y que van a seguir ocupando los espacios que vayamos liberando. Entrando en terreno especialmente de las vacunas, tenemos que, para hacerlo un poquito más sencillo, en el mercado a disposición tenemos dos tipos de vacunas. Las vacunas de polisacáridos conjugados, que son recomendadas para menores de 2 años especialmente, debido a que como van asociadas a una proteína, en la mayoría de las veces a una proteína de difteria, eh, permite tener una respuesta timodependiente de linfocitos T que le permitirá generar memoria inmunológica que vamos a seguir observando con las sucesivas aplicaciones, un reforzamiento en los niveles séricos de anticuerpos, elevación de los niveles séricos de anticuerpos, y de que va a permitir que la enfermedad se mantenga controlada. Y tenemos la vacuna de polisacáridos no conjugada. Esta vacuna prácticamente no deja memoria inmunológica, se recomienda para niños mayores de 2 años o personal mayor de 2 años, y que esta vacuna especialmente tiene un 60-70% de efectividad contra formas invasivas, ¿verdad? Entonces, en términos generales, tenemos vacuna de polisacáridos conjugadas y vacuna de polisacáridos no conjugada, ¿verdad? Prácticamente la vacuna conjugada, como se ha comentado, está unida a una proteína, en la mayoría de las veces de toxoide difterico, que le permite generar mayor inmunogenicidad y mayor memoria inmunológica. Las observaciones directamente de la vacuna conjugada, se ha visto disminución de los serotipos, disminución en la colonización nasofaringea, efecto de rebaño en la población abierta. Lógicamente aplicamos a población infantil, pero el efecto de rebaño está presente e incluye a toda la población. Y que estimula directamente la presencia de inmunoglobulina A, inmunoglobulina E específica para pacientes que son vacunados y que tienen un esquema completo de vacunas, ¿verdad? La Asociación Mexicana de Vacunología lo representa de esta manera, que hoy en día en México tenemos en circulación y a disposición una vacuna conjugada de 13 serotipos y una vacuna de polisacáridos no conjugada de 23 serotipos. Como vamos a ver aquí, los serotipos que presenta o que incluye la vacuna de 13 valente prácticamente están descritos en esta forma y que se describe que tiene una efectividad del 45.6% contra la neumonía, casi el 50% de la población que recibe la vacuna, o sea, el 100%, el 50% disminuye el riesgo de ellos de padecer una forma de neumonía, 45% de una neumonía sin bacteremia, lógicamente bastante buena protección, y lo más importante, 75% contra enfermedad invasiva, ¿no? Aquellas meningitis causadas por neumococo, pues son bastante aparatosas, con un gran porcentaje y probabilidad de generar secuelas en la población a largo plazo y todo lo que viene asociado. Especialmente en quienes está indicado la vacuna del neumococo de 13 valentes para población menor de 2 años, porque es una vacuna conjugada y que el esquema que se recomienda son de 4 dosis, 2, 4, 6 meses de edad y un refuerzo entre los 12 y los 15 meses de edad, ¿verdad? Puede ser utilizado en personas de 6 a 18 años de edad que tengan una comorbilidad, específicamente cáncer, enfermedad, déficit de inmunoglobulinas, algunas VIH, algunos otro tipo de padecimientos en el que el sistema inmune no está al 100%, puede ser utilizada. ¿Por qué? Específicamente por la memoria inmunológica que genera esta vacuna. La vacuna de 23 serotipos es una vacuna, como se describe en este apartado, contiene estos serotipos y prácticamente tiene una efectividad del 60 al 70% para prevenir formas invasivas.
¿En quién está indicado? En personas que tienen mayores de 2 años a 18 años con comorbilidades, mayores de 18 años también con defectos o falla en el sistema inmune, ¿verdad? Y el esquema. El esquema prácticamente de vacunas conjugadas se describe como el esquema ideal, 2, 4, 6 meses y un refuerzo entre los 12 y los 15 meses de vida. Entonces es el esquema 3 más 1. Ese refuerzo de 3 más 1, prácticamente el 1 es el refuerzo al año de edad, entre los 2 y los 15 meses. Y existe un esquema que es utilizado, inicialmente fue utilizado en Europa, en algunos países de Europa, en el cual algunos estudios de niveles séricos de anticuerpos contra los serotipos específicos que contiene la vacuna, se demostró que con 2 dosis y un refuerzo se mantienen muy similares los niveles de anticuerpos específicos para los serotipos que contiene la vacuna. Es de ahí que deriva que algunos países contienen un esquema 3 más 1, México especialmente mantiene un esquema 2 más 1 desde hace algunos años, con base a estos resultados, también con base en cuestiones asociadas a la economía, a los gastos invertidos con compra de vacunas, pero especialmente, como vimos en las recomendaciones de la Asociación Mexicana de Vacunología y algunos manuales de la OPS, nos siguen recomendando que el esquema ideal debe ser 3 más 1. La vacuna de 23 valente, que es la no conjugada, prácticamente se considera para mayores de 2 años, aquellos pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, recalcando y reforzando esta idea, y que pues tenerse la necesidad de un refuerzo cada 5 años o después de 5 años de su administración, debido a algunas situaciones especiales. ¿Cuáles son las situaciones especiales? Que el paciente tenga alguna inmunodeficiencia, alguna falla en el sistema inmune, y que incremente la posibilidad de generar enfermedad por neumococo y específicamente contra formas invasivas. Y lógicamente los mayores de 65 años, que deben de tener un refuerzo o deben de vacunarse con vacunas específicamente que pueden ser empleadas ya hoy en día, ahorita vamos a platicar de ello, de vacunas conjugadas y vacunas no conjugadas. Bien, puntualmente existe un grupo de población, como aquellos prematuros, en los cuales la población prematuros como tal se debe de considerar un esquema de 3 más 1. No tenemos recomendaciones puntuales de que debemos disminuir el número de dosis en la población de prematuros, y en los de niños de términos que están sanos, prácticamente podemos utilizar, como se está utilizando, un esquema de 2 más 1. Bien. Esta tabla es de una publicación de España, en la cual es bastante benéfica, porque viene la secuencia de cómo tenemos que utilizar las vacunas del neumococo. Por ejemplo, entre dosis de vacuna del neumococo debe existir un mínimo de 8 semanas. Entre dosis de vacuna de 23 serotipos no conjugada, como hemos platicado, se puede aplicar un refuerzo de cada 5 años bajo condiciones especiales. Bien, si te necesitamos por alguna circunstancia cambiar de vacuna de neumocóxico conjugada por la no conjugada, debe de haber un espacio entre los dos de 8 semanas. Aquella población, por ejemplo, en la cual por alguna u otra razón cambiamos de vacuna conjugada a una no conjugada, porque la persona no tuvo acceso a la vacuna, la captamos tarde, entre los 12 15 meses su primera dosis, X o Y razón. En esas circunstancias, prácticamente se considera que debe tener un mínimo de 8 semanas. Bien, en la pauta en aquella población de vacuna no conjugada de 23 serotipos, en las cuales no tenemos antecedentes de vacunas conjugadas previas y o al menos solamente tengamos una dosis, si está entre los 2 y los 18 años, debe de haber una diferencia de 2 meses. Si son mayores de 19 años,
la diferencia de tiempo entre una y otra debe de ser de 12 meses. Eso es sumamente importante, ¿sí? Y que prácticamente en hoy en día tenemos algunas situaciones especiales, como si por alguna razón una persona que ha recibido una vacuna de 13 valentes, 15 valentes, y en algún momento va a viajar a otro país extranjero, que es posible, y puedas solicitar una vacuna del neumococo en alguna otra región del mundo. En otras regiones del mundo existen vacunas del neumococo de 15 valentes, existen la de 20 valentes, y entonces esas personas pueden tener acceso a esas vacunas, ¿verdad? Y que deben de recibir prácticamente un esquema personalizado en relación a qué vacunas han tenido previamente y cuáles le vamos a aplicar en este momento, ¿verdad? Este cambio específicamente de administrarse de una dosis de vacuna de 15 valentes o 20 valentes, prácticamente va a ser para aquellos grupos de población de riesgo algo, para inmunosuprimidos, plénicos, y debe de haber una diferencia de 12 meses. Reforzando la idea que hemos estado manejando, población que con riesgo debe existir una diferencia de 5 años para poder reforzarse. Bien, y prácticamente todos o casi todos hemos estado en contacto con la nueva información cuando nos describen que desde hace algunos meses, un año más tardar, nos llegó la vacuna conjugada de 20 valentes. Bien, como hemos platicado, en México teníamos vacuna conjugada de 13 valentes, pero hoy en día tenemos una vacuna conjugada de 20 valentes, que incluye nuevos o más serotipos que también ya estaban causándonos algunas formas invasivas en algunas enfermedades, ocupando el espacio de algunos otros serotipos, y que esta vacuna, pues prácticamente utiliza una tecnología bastante interesante y que puede ser empleada prácticamente en población menores de 2 años, y lo más nuevo, puede ser empleada y se recomienda que sea empleada también en mayores de 2 años. Algunos datos para reforzar, como hemos platicado, prácticamente, por ejemplo, en Estados Unidos existe también la vacuna de 21 valente, esta vacuna de 21 valente que ha sido aprobada para su administración solamente para mayores de 18 años. Todavía no tenemos estudios para menores de 18 años. Y de que prácticamente tenemos en desarrollo nuevas vacunas. Se estima que tenemos de 25 serotipos, hay algunos protocolos de 28 serotipos, algunos protocolos de 31 serotipos en fase de desarrollo. Y de que pues no se nos va a hacer raro que a futuro podamos ir adquiriendo vacunas con más y más serotipos, y debemos estar pendientes del comportamiento de aquellos serotipos de vacunas que están no incluidas en la vacuna, cuál va a ser el comportamiento en relación al desarrollo de enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, la vacuna que nos acaba de llegar hace un año más o menos, en Europa ha sido utilizada y aprobada desde el 2022, y de que tenemos, o tienen, mejor dicho, una información ya bastante eficiente, bastante adecuada de la efectividad de esta vacuna, ¿sí? Nuevamente, retomando la recomendación de la Asociación Mexicana de Vacunología, nos dice esta información: previene enfermedades invasivas de Streptococcus pneumoniae, incluye 20 serotipos. Aquí se especifica que es para personas de 18 años o más, pero la recomendación puntual de Europa y en los Estados Unidos es que es una vacuna que puede ser utilizada prácticamente en población menor de 2 años, y de que población mayor de riesgo con una dosis suficiente, prácticamente aquí viene el dato, recomendada en niños a partir de las 6 semanas de edad, con un esquema de 4 dosis, reforzando el esquema de que comentábamos, que el ideal es 3+1. Bien, estos son los serotipos cubiertos en las vacunas del neumococo en algunos de países de Europa. Prácticamente lo más interesante de la diapositiva prácticamente es que con 13 valentes, 15 valentes, 20 valentes, hemos ido cambiando prácticamente las vacunas o el tipo de serotipos
que están incluidos dentro de la vacuna. Bien, entonces, lo que le comentaba, que la vacuna de un coco de 21 serotipos prácticamente está recomendada para pacientes mayores de 18 años. Desde 2024 la FDA aprobó esta recomendación. Y de que la Asociación Mexicana de Vacunología prácticamente nos dice que de neumococo conjugada, el refuerzo o el esquema ideal son 3 dosis más una dosis. Entonces tenemos 4 dosis de recomendación para esto. Esta es una lámina de España en la que se reporta el porcentaje de decremento de efectividad de vacuna o de disminución de enfermedad de vacunas de 13 serotipos, 15 serotipos y 20 serotipos. Entonces, prácticamente vemos muy recientemente de que con las 20 serotipos tenemos mejores resultados, ¿verdad? ¿Por qué? Pues se incluyen nuevas enfermedades, perdón, nuevos serotipos dentro de las vacunas del neumococo. Bien, entonces, ¿cuáles son los retos a futuro? Prácticamente los retos a futuro tenemos de que pensaríamos que la forma más fácil sería, pues le agregamos los 100 serotipos a una vacuna y ya con eso nos protegemos de todas. No, se observa un fenómeno bastante interesante que hemos ido aprendiendo, en la cual algunos nuevos serotipos que se incluyen en nuevas vacunas protegen contra esos serotipos, pero los que ya se habían logrado controlar reemergen o incrementa el número de presencia de esos serotipos, y eso es porque la respuesta inmunológica, nuevas vacunas, no siempre es la misma, no siempre es la esperada. Digo, lo más fácil sería pensar que si yo tengo una de 10 serotipos y pongo una de 13 serotipos, va a tener un efecto bastante positivo, pero no se comporta así, ¿no? Especialmente en algunos países, por ejemplo, de Sudamérica, cuando cambiaron de 10 serotipos a 13 serotipos, especialmente hablando del serotipo 3, que estaba relativamente controlado, nuevamente se empezaron a observar muchos casos del serotipo 3 y que incluso ya tenía resistencia a la penicilina y eritromicina, ¿no? Y eso es porque el neumococo aprende mucho, tiene la presión de antimicrobianos y entonces se vuelve resistente. ¿Okay? Bien, ¿qué vamos a seleccionar? ¿Cómo vamos a seleccionar? Se recomienda a la OPS que aquellos países que en su momento deseen cambiar, migrar de vacunas de tantos serotipos a nuevos serotipos, tienen que evaluar la presencia de la epidemiología local. En relación al número de serotipos, cuál es el serotipo predominante en la región, cuáles son los que tienen o están originando más formas invasivas, para considerar si es bastante benéfico hacer el cambio de 13 serotipos, por ejemplo, a 15 serotipos, que sería una medida bastante buena, pero, repito, tiene que hacerse en relación a la observación de los serotipos que están circulando en la región para saber el beneficio que vamos a obtener. Y lógicamente aprendiendo de las experiencias de otros países, qué ha pasado con esos casos. Específicamente de la vacuna del neumococo de 20 valentes, 20 serotipos, que repito y soy insistente, es una vacuna conjugada. Actualmente solamente está en medio privado, pero es una herramienta que esperemos que se pueda evaluar para saber si es una buena herramienta de incluirse en el esquema nacional de vacunación. Ya con el paso del tiempo las autoridades respectivas harán este trabajo, pero esta promete bastantes beneficios, bastante seguridad, disminuye entonces no solamente el estado de portador en menores de 2 años, sino que puede ser empleado, como dijimos, menores de 2 años, persona adulta, y que va a dejar, al estar conjugada, una memoria inmunológica, mayor protección, niveles séricos de anticuerpos bastante seguros, bastante buenos para disminuir el número de enfermedades asociadas al neumococo. Bien, y así llegamos al final de esta práctica de neumococo, en el cual las
situaciones o los puntos más principales y relevantes para concluir. Prácticamente son aquellas en las que debemos de reforzar, primero que nada, la vacunación con nuestra población pediátrica, recomendar que los esquemas de vacunación estén completos, insistir que mínimo deben de tener el esquema de la cartilla de vacunación, que hoy en día viene en 2-1, pero idealmente serían 3-1. Tener vigilancia sobre aquella población que tiene alguna inmunodeficiencia, alguna enfermedad, y que tenemos que hacer el switch de una vacuna conjugada a una vacuna no conjugada después de los 2 años, trabajar en el refuerzo de que ese grupo de población debe tener su refuerzo cada 5 años, y que la población, ya no nos toca a nosotros, ya le toca a los de medicina interna, a los geriatras, la población mayor de 65 años, que también está bastante vulnerable, y de que muchas ocasiones esta población de mayores de 65 años son los que son portadores de la enfermedad, y que hoy en día por la dinámica de la sociedad son los que están muy apegados a nuestros hijos, a nuestros niños, que son los que lo acompañan, los llevan a la escuela, están en casa con ellos. Entonces debemos de tener especial importancia y en su vigilancia y en su sistema de vacunación. Muy bien, entonces esto ha sido todo en relación a lo de la vacuna. Esperemos que haya sido de su agrado y sobre todo que haya despertado mucho interés para que sigamos aprendiendo en relación a lo de la vacunación. Muchas gracias, muy buen día, felicidades a los organizadores y que sigamos cosechando muchos éxitos. Gracias. Gracias al doctor por su excelente presentación. Definitivamente, el neumococo sigue siendo un reto. Van creándose o surgiendo nuevas vacunas, pero como bien lo dijo el doctor, también esto crea una sustitución de los serotipos. Vemos que las enfermedades o los serotipos que predominaban anteriormente con la vacuna ahora cambian. Entonces, también esto implica un riesgo porque cada vez surge una nueva vacuna, pero los serotipos van cambiando. Entonces, esto nos hace pensar que tenemos que trabajar en la resistencia antimicrobiana para disminuir la enfermedad neumocócica, porque si no, esto se vuelve una carrera continua. Más vacunas, más serotipos, van cambiando los serotipos, entonces tenemos que trabajar en conjunto para disminuir el uso indiscriminado de antibióticos. Salieron ya la vacuna 20 valente que fue aceptada para México. Estamos ya esperando su aplicación en los niños y en algún tiempo a lo mejor ya podamos estar como en Estados Unidos, que ya se autorizó la de 21 serotipos para mayores de 18 años y grupos de mayores de 60 a 65 que tienen factores de riesgo. Y Doctor fíjate, Lara. y fíjate que hizo un comentario, Henry, muy interesante porque el vacunar a los niños y vacunar a los mayores de 65 años que están en fase de abuelos, pues es una contaminación ahí tremenda. Puede ser que el niño esté contaminado y contamina al abuelo o que el abuelo contamina al niño. Y me hace recordar la pasada pandemia de COVID, de que muchos de los abuelos que murieron, pues los contagiaron precisamente los nietos o los hijos, porque pues como no se vacunó la población infantil y se creía que siendo niño pues ibas a estar inmune y que no te ibas a morir, que no era grave, pero sí contagiaba. Es muy interesante esa reflexión que hizo el doctor Henry. Fíjate que hace 40 años, poquito más, teníamos varios casos al año en el hospital donde yo trabajaba de meningitis por neumococo. Y al paso de la evolución a cuando yo me jubilé hace 16 años, pues la verdad que disminuyeron drásticamente. Y la única justificación de esto es la vacunación. O sea, se empezaron a vacunar. Hay un defecto o un problema aquí en México porque la gente, padre de familia, madre de familia, no quiere vacunarse o le da flojera o no quiere ir. Y como no va, pues no lleva a su hijo a vacunar. O en ocasiones lleva a su hijo a vacunar, pero él dice, no, a mí no me va a pasar nada porque yo ya soy grande y es vacuna para niños.
Y no, en realidad hay que cobrar conciencia que deben de vacunarse. Se dice que los niños menores y los mayores de 65 años, pero dada la población de México con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, que yo diría que la gente debe de vacunarse, pues si puede vacunarse a los 40 años, que se vacune. Si puede vacunarse a los 50 años, que se vacune. Si el niño tiene 8 o 9 años, no se quiere vacunar, que se vacune también. Entonces, desde mi punto de vista, a mí me encantaría que la gente se vacunara en cualquier momento, ¿verdad? Pero, pues entiendo que en ocasiones estas estrategias de vacunación obedecen también a intereses económicos y políticos, y ya se ha hablado mucho de la geopolítica en la salud. Y bueno, creo que vamos a adelantar unos minutos, Nancy, si te parece bien, para que tenemos este colchón de tiempo.